Seguramente has escuchado esta palabra. Bloqueo. Bloqueo. ¿Pero qué es el bloqueo y en particular cómo afecta a Cuba? Quédate aquí y te cuento. El bloqueo económico, comercial y financiero que enfrenta la mayor de las Antillas tiene sus raíces en la historia política y económica de la isla. Esto ocurre luego de la revolución liderada por Fidel Castro, que derrocó al dictador Fulgencio Batista, quien era apoyado por Estados Unidos. El 19 de octubre de 1960, el entonces presidente estadounidense Eisenhower decretó el bloqueo de las exportaciones cubanas hacia Estados Unidos, medida calificada como un genocidio económico contra todo un pueblo. Desde entonces, el gobierno norteamericano ha promovido diversas leyes con el fin de agudizar el hostigamiento y tratar de detener el proceso revolucionario de la isla. Entre las leyes y regulaciones implementadas por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, destaca la ley Helms-Burton, que prácticamente establecía que Cuba debía de cambiar de gobierno, es decir, abandonar la revolución en ese entonces liderada por Fidel Castro como condición para levantar el bloqueo. ¿Pero qué implica el bloqueo estadounidense en Cuba? Bueno, pues implica la prohibición de importar y exportar bienes y servicios, también el congelamiento de activos en el extranjero, la prohibición de transacciones bancarias y financieras, así como las limitaciones para acceder a sistemas financieros internacionales, también la reducción de relaciones diplomáticas, incluidos los intercambios culturales y educativos. ¿Cuáles han sido las consecuencias para Cuba? Ha tenido un impacto severo en la economía cubana, limitando el acceso a bienes, servicios y tecnología. Según estimaciones, el costo del bloqueo para la economía cubana supera los 164.000 millones de dólares, desde su implementación hace más de 60 años. Las restricciones han llevado a Cuba a dificultades en el acceso a productos básicos, afectando la salud, la educación y el bienestar general de la población cubana. Aunque los bloqueos son considerados ilegales bajo el derecho internacional, en el caso particular de Cuba en la Asamblea General de la ONU, han sido rechazados por varios años consecutivos por más de 180 países, quienes han votado por el levantamiento del bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. Año tras año, Estados Unidos obvia esta solicitud internacional. ¿Qué opinas tú del bloqueo contra Cuba? Te leemos en los comentarios. Soy Vivian Erazo y recuerda que aquí llamamos a las cosas por su nombre.